terapeuta tiene que asegurarse que el paciente sea tratado con justicia a través de la observación de, pues, todos los criterios éticos que el psicoanálisis ha venido desarrollando a lo largo de más de 100 años y que, pues, sin duda siguen y siendo motivo de reflexión, ¿no? En otras palabras, o con otras palabras, yo creo que lo que los terapeutas tenemos que hacer y lo digo con palabras de Pierre Aulanier, es asegurarnos de crear un espacio en el que el yo del paciente pueda advenir y en el que no haya lo que ella llama violencia secundaria, es decir, un ejercicio, un exceso que puede resultar perjudicial, impositivo, autoritario y nunca necesario para que el yo pueda advenir. Y es sobre esta base que me gustaría presentar a nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. Voy a presentar a todos, después les damos la palabra a cada uno de ustedes y bueno, pues ya después seguiremos con la reflexión, el intercambio de ideas y por supuesto esperamos las preguntas de todos y cada uno. Empiezo por la doctora Beatriz Piña Barba, Betty. Ella es médica cirujana por la UNAM, tiene maestría en medicina social por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana, es psicoterapeuta de adolescentes y de grupos de adolescentes del INPA, es doctora en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y actualmente brinda atención psicoterapéutica con 34 años de experiencia, es supervisora didacta y docente en diversas formaciones en psicoterapia, desde IFAC, AMPAG, AMPIEP, la WIC, la NAHUAC, etc. Betty, muchísimas gracias. Después vamos a tener al doctor Octavio Márquez. El doctor Octavio Márquez también es médico cirujano de la UNAM, es psiquiatra por el Hospital Central Militar, es especialista en psicoterapia analítica de grupo por la AMPAG, es profesor investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad para la Universidad del Estado de México. También hizo un doctorado en humanidades, especialmente en ética, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es doctor en ciencias con especialidad en bioética por la UNAM. Además, pertenece al Instituto Nacional de Investigadores en nivel 1. Después tenemos al doctor Juan Vives. Él es médico también por la UNAM, psiquiatra también por la UNAM, psicoanalista de la APM, psicoterapeuta de grupo pareja y familia por AMPAC, tiene además 15 libros, ha escrito 70 artículos de libros y además un sinnúmero de artículos en revistas nacionales e internacionales. Después tendremos a Pepe Aguilar. Él es médico cirujano también, con una maestría en sexualidad humana. Es maestro por la en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental y en esa misma universidad hizo el doctorado en psicoanálisis. Además, también egresado de la formación en psicoterapia analítica de grupo por la AMPAG, donde además formó parte de la mesa directiva. Él además finalizó sus estudios en psicoanálisis relacional en el Ágora Relacional Madrid en España y además fundó aquí en México el capítulo México Contemporáneo de la IART, del Internacional de Psicoanálisis Relacional, y es el presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional. Muchas gracias, Pepe. Y finalmente tenemos a la doctora Erika Tagle. Ella es licenciada en Psicología por Libero, maestra en Investigación Psicoanalítica por la AMPIEP, maestría, formación en Psicoterapia Analítica de Grupo por la AMPAG, es también doctorante en Psicoanálisis por la WIC, tiene un diplomado en Teoría Crítica de Género, experiencia en consulta privada también de muchísimos años, más de 20, docente en diversas instituciones y actualmente es la coordinadora general de la AMPAG, así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Y bueno, pues les doy la palabra, empezamos. Betty, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Ampag, y gracias a mis compañeros. Me toca ser la primera, por lo tanto, yo preparé como una especie de introducción que nos dé como un panorama general para que después todos los demás van a ir
profundizando en alguno de los puntos. Los psicoanalistas siempre hemos estado muy preocupados, ¿no?, por no hacer daño, no solamente como médicos, como psicoanalistas, ¿no? Es una de nuestras bases, primero no hacer daño, ¿sí? Y entonces traigo yo una propuesta, ¿no?, de los daños que podemos causar como psicoanalistas. ¿Me permiten? Voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, la palabra iatrogenia viene de la raíz iatros, médico, y genao, engendrar. Se refiere al conjunto de daños o agravamiento de enfermedades preexistentes que resultan de la intervención terapéutica de los trabajadores de la salud mental, que no necesariamente traducen una mala práctica. La iatrogenia tiende a considerarse, si ustedes le preguntan a cualquier psicoanalista, cualquier psicólogo, va generalmente a darles una de estas 4 respuestas, ¿sí? Podemos causar daño debido a la contratransferencia que despierta el paciente. Es decir, despierta en nosotros ciertas emociones, ¿sí?, que nos pueden llevar a actuar de determinada manera. Entonces, esta contratransferencia es una causa de iatrogenia. Otro sería, y aquí el que pertenece a una corriente siempre dice lo que pasa es que las fallas se deben a que no eres lacaniano, o de parte de los freudianos a que eres lacaniano, en fin, o sea, ¿cuál es la corriente errónea? ¿No? Esa es la causa, ¿no? Por otro lado, también pueden citar que se debe a mala práctica o falta de destreza en el terapeuta, y finalmente a una falla en la ética del practicante. Bien, yo quiero manejar una hipótesis. Aquí está abajo, dice: la iatrogenia que produce el psicoanalista es resultado del proceso político-social que constituye la práctica misma del psicoanálisis y que se expresa cotidianamente a través del proceso de trabajo psicoanalítico. Es decir, nuestras fallas se generan precisamente en el proceso de trabajo psicoanalítico. ¿Y por qué? Porque tenemos un proceso de trabajo sumamente complicado. Nuestra unidad básica del proceso de trabajo es la relación terapéutica, es la relación médico-paciente. El fin de nuestro trabajo es la transformación del inconsciente del paciente. El objeto de trabajo, entonces, es la psique de la persona que se presenta como portadora de una necesidad o de un conflicto. Pero ¿con qué trabajamos? Nuestros medios de trabajo son precisamente el propio inconsciente del psicoanalista. El resultado que esperamos es la obtención de otro modo de andar en la vida, es decir, un cambio en el paciente que, siguiendo un poco los planteamientos de Canguilhem, ¿no?, hagan al paciente, ¿no?, tener otra forma, otra perspectiva de vida, otra forma de actuar, de conducirse, otro modo de andar en la vida. Entonces, con este proceso de trabajo, ¿no?, tenemos todavía que ubicarnos en dónde se realiza nuestra práctica. ¿Cómo es la práctica del psicoanálisis en México? Es una práctica liberal que tiene mucha incertidumbre económica y una competencia creciente. Esto ya plantea problemas, ¿no?, fuertes, ¿no? Además, trabajamos en un aislamiento en el proceso de trabajo, es muy solitario nuestro trabajo. Hay un borramiento de los límites de la vida personal del terapeuta, es decir, nuestro oficio va influyendo en la manera como nos relacionamos en casa, como nos relacionamos con los amigos, ¿sí? O sea, no hay manera, pues, aunque se dice hay que desprendernos de todo, bueno, va habiendo una huella, va habiendo un borramiento
de estos límites. Y la sobredemanda emocional, fatiga y frustración, ¿no? Que nos puede representar el estar trabajando jornadas enteras con personas que traen muchísimos problemas y muchísimas actitudes patológicas, ¿no? Por lo tanto, yo diría que este proceso iatrogénico que podemos desatar, habría que catalogarlo en 3 fuentes. Las primeras son fallas éticas. ¿Cuáles serían? Cuando hay una infracción a la normatividad que se reconoce en nuestro gremio como deseable y guía de nuestro comportamiento profesional. Esas son las fallas éticas. Pero también podemos tener fallas técnicas, es decir, las que derivan de la ignorancia, de la desobediencia o mala aplicación de las teorías y técnicas de las que la psicoterapia define como válidas, ¿sí? También podemos hacer fallas diagnósticas o podemos seleccionar mal el encuadre que sea más conveniente para el paciente. Es decir, aquí nos referimos a todos los aspectos técnicos que se implementan desde el saber consciente del terapeuta. Entonces ya tenemos 2, las éticas, las técnicas, y la tercera serían las que se desprenden del proceso de trabajo. Y estas a su vez las podemos subdividir a las que derivan de las particularidades de la relación terapéutica, es decir, de una cierta dinámica intersubjetiva, las que resultan de algunos elementos ideológicos y políticos que permean nuestro saber profesional, y las derivadas del deterioro y del desgaste del terapeuta. Entonces, vamos a ver un poquito más con calma las que derivan de la relación terapéutica. Solamente las voy a citar, ¿no? Puede haber violaciones al encuadre, terapeutas que debido a una falla en la relación terapéutica, ¿sí? Una mala relación, están violando continuamente el encuadre, o la falta de información al paciente de qué se trata la terapia, de cuáles son los objetivos, ¿no? O de qué es lo que está padeciendo el paciente. Fallas en el secreto profesional. A ver, ¿se metió ahí algún ruido? Ok. Fallas en el secreto profesional y confidencial. Los que no cobran honorarios razonables, digamos, puede haber una verdadera explotación de los pacientes. La repetición del daño, muchas veces podemos ser otra vez, ¿no? Los repetidores de un daño que se dio a la familia. ¿Cómo podía escuchar el video? ¿Perdón? El abuso de poder, la intrusión, explotación narcisista y adoctrinamiento, el abuso y la explotación sexual y la contratransferencia negativa, impas y reacción terapéutica negativa, que de esto nos van a hablar afortunadamente los compañeros, nada más lo estoy mencionando. Pero también nuestro saber psicoanalítico tiene fallas. Y entonces, cuando estamos equivocados en nuestros conceptos sobre qué es la salud mental, podemos cometer iatrogenia. ¿Cómo en qué casos? Si nosotros consideramos o no la homosexualidad como una enfermedad mental, eso ya va a influir, ¿sí? En nuestra manera de tratar al paciente y muchas veces podemos causar más daño que ayuda. Las teorías sobre la causalidad de la enfermedad mental. Ustedes nada más recuerden cuando se decía que la causa de la esquizofrenia, pues era que las madres eran esquizofrenizantes, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres no se culpabilizaron, ¿no? Cuando realmente es una enfermedad que tiene múltiples causas, ¿no? El etiquetamiento versus el diagnóstico, o sea, realmente podemos encajonar a un paciente en una verdadera conducta que se vuelva totalmente rígida, ¿no? Y si no manejamos adecuadamente lo que es un diagnóstico. La interpretación que siempre está permeada por nuestra ideología, necesariamente, y
también por nuestro género, ¿sí? Entonces, de esto seguramente Erika tendrá mucho más que decir. Y la tercera fuente sería el deterioro y desgaste del terapeuta, ¿no? Que pueden dar de resultado el síndrome de burnout o la enfermedad y muerte del terapeuta como un proceso, pues, que puede afectar a los pacientes. Bien, entonces, todo esto, ¿qué ventaja tendría el ver así clasificado, digamos, el daño que podemos hacer? Bueno, porque en la prevención ahorita nos estamos enfocando en cómo mejorar la selección de pacientes, cómo optimizar la formación de recursos humanos, cómo enfatizar la importancia del autoconocimiento y la supervisión, o cómo difundir los códigos éticos. Pero además tendríamos, si entendemos bien esta nueva postura, ¿sí?, que complementar con la revisión crítica de nuestros supuestos teóricos y técnicos, con la identificación de las grietas por donde se presenta el sometimiento al aparato ideológico neoliberal, la asunción responsable de la asimetría de poder, la revisión cotidiana de nuestra capacidad interpretativa, la comprensión de la necesidad de un estilo de vida apropiado para los terapeutas, ¿sí? A lo mejor no lo puse aquí, pero también hasta la conquista de unas ciertas reivindicaciones laborales de las cuales carecemos, ¿no? Y por lo cual cada vez nuestra vida se va precarizando, ¿no? En el sentido económico. Información y apoyo societario para la advertencia temprana de señales de deterioro del trabajador en salud, solidaridad y apoyo societario a las víctimas de abuso profesional y finalmente discusión con los usuarios y difusión de los derechos del usuario. Bueno, esa sería mi introducción, abuelo de pájaro, y pues les agradezco mucho su atención. Betty, muchísimas gracias. Sin duda un gran tema, porque efectivamente sabemos que para poder ser buenos psicoterapeutas tenemos que conocernos y conocernos mucho a nivel consciente, pero también, como tú dices, entendiendo cuáles son todos los presupuestos con los que nos manejamos, ideológicos, económicos, históricos, societarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí requiere un gran autoconocimiento y pues por supuesto que eso es parte del trabajo importante de la formación del psicoterapeuta. Muchas gracias, Betty. Doctor Márquez, empezamos con usted, seguimos con usted. Nada más que tiene su micrófono apagado. Perdón, ya. Exacto. La doctora Beatriz Piña nos da unos conceptos muy precisos, muy claros, muy importantes. Y yo quisiera nada más retomar algunos de los puntos, que es un tema importantísimo y creo que todo está cruzado y por la ética. Entonces yo quisiera empezar por decir que el ser humano cuando llega al mundo, pues se va a encontrar con dos situaciones. Una, que va a tener, digamos, que elegir y que todos los seres humanos siempre estamos valorando y eligiendo entre una cuestión y la otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir, pues siempre estaremos en una situación ética y después ya les mencionaré en qué sentido la ética, que quiere decir pues si voy a escoger lo bueno, lo malo, lo que me conviene o no. Entonces, otro elemento muy importante que nos encontramos es con la libertad. La libertad, que es un elemento donde precisamente pues, los seres humanos van a elegir entre algo y otra cuestión distinta. Y ahí se juega la ética, porque siempre tendremos que estar eligiendo. Otra cuestión muy importante también es, digamos, eso se refiere a la libertad, que tenemos esa libertad de elegir y eso va a tener pues consecuencias, por supuesto. Otra cuestión también es la realidad. Nosotros vamos a encontrarnos con la realidad. La realidad es algo que consideramos y se considera que tiene todo el poder, porque la realidad es inconmensurable, abarca todo. La realidad es inconocible, porque hay muchas realidades. Como ejemplos diría yo, pues la realidad a través de la instrumentación
los microscopios electrónicos, tenemos acceso a otras realidades que nosotros solamente percibimos ciertas realidades con el aparato que tenemos nosotros, psíquico, sensorial, pero hay muchas realidades. El mismo conocimiento del mundo tiene muchas realidades. Entonces, ante esa situación, tenemos que elegir y tenemos que encontrarnos con un poder que es muy grande, que es la realidad. Entonces, la realidad no tiene sentido humano, no está hecha para nosotros. La realidad como la que estamos viviendo ahora de la pandemia, pues es una realidad y tenemos que adaptarnos a esa realidad y investigar, conocer, entender y pues como dije en algún momento, el que no entiende sus limitaciones o el que no supera sus limitaciones o su desconocimiento, pues no se va a superar a sí mismo, que dijo Ortega y Gasset. Entonces aquí ya toqué el punto de la libertad y la realidad y la situación ética, porque nosotros tenemos que estar eligiendo y ahí se juega la ética en la elección que hagamos. Por otro lado, me gustaría también mencionar algo que yo pienso que es muy importante, que la doctora también ya mencionó, que lo principal es no dañar. Yo tengo un sentido de decir, lo más importante es no dañar, porque ya lo dice en la bioética, la teoría de los principios, que es la autonomía, la no maleficencia, sí, la no maleficencia, que lo contrario sería dañar, la autonomía, la libertad y digamos, la capacidad que tenemos de decisión, o sea, la autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a elegir muchas cosas. Yo creo que en el proceso psicoanalítico, el analista tiene que tener una teoría y una técnica que conoce, que es aprendida de alguna forma y que tendrá que saber utilizar tanto el bagaje teórico como técnico para poder intervenir en una relación con un paciente. Ahora me quisiera yo mostrar un poco la cuestión de la formación del terapeuta, del psicoanalista, porque pues por eso hay mucha gente que puede dedicarse a eso, pero en nuestra realidad también están las instituciones como la AMPAC o la psicoanalítica o muchas instituciones, pues que tienen una formación, digamos, estructurada de alguna manera para poder asegurar ciertas cuestiones, como sería la formación teórico-técnica de un psicoanalista o un psicoterapeuta, pues de cualquier institución. Eso es muy importante tenerlo claro porque esa es una situación ética. Si tú no tienes la formación para poder atender a las personas, no estás actualizado, no estás con una teoría que puedas manejar, con una técnica, pues tienes fallas en la cuestión ética. Entonces, nosotros sabemos que en AMPAG pues hay cuestiones, porque además es una asociación que es Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo o Psicoanalítica de Grupo. Entonces tenemos que conocer la teoría de los grupos, tenemos que conocer la teoría psicoanalítica, pues según los intereses de cada quien, pero la base es Freud, ¿no? La teoría freudiana. Y creo que es importante mencionar que Freud dice que es muy importante poderte conocer a ti mismo para poder no estar, digamos, mandando mensajes equivocados o utilizando esa parte del psicoanálisis que se refiere a que si yo no me conozco a mí mismo, yo no he revisado todos mis procesos o toda mi historia, no toda, porque nunca, ahí entramos al campo del análisis terminable o interminable, y es toda una discusión, ¿no? Yo pienso en especial que el análisis es interminable, porque las situaciones se presentan de manera diferente. Sin embargo, siempre tendrá que haber un límite y ahí se juega cuando el analista, así lo vamos a llamar en general, sería cuándo va a pensar o cuándo va a trabajar el final del análisis, por ejemplo. A mí me parece muy importante lo que menciona Freud en relación a que tú tienes que tener esa ética de conocer, de conocer cuáles son tus límites, ¿sí? En relación con el analista. Porque el analista, pues, es una persona que tiene muchos límites, que tiene límites y que no va a poder abarcar ni todo el conocimiento, ni va a poderse conocer a sí mismo. Entonces, yo creo que ahí se juega la parte de la ética. Otra cosa que me parece importante es, bueno, que las instituciones que ofrecen estos entrenamientos, procesos, educación, formación, pues tienen que referirse a la parte teórica técnica.
también tienen que referirse a la formación de un psicoanalista, que tiene que ver con, bueno, con lo que las instituciones van marcando, las psicoanalíticas, como un proceso de psicoanálisis para poder tener ese conocimiento y no estar puntos ciegos que pueden causar daño a los pacientes. Como ven, es un tema verdaderamente inconmensurable de poder resolver, por lo tanto, yo creo que ahí se juega también la ética de las personas como profesionistas. Y entonces ahí entra la cuestión de los honorarios, la cuestión del encuadre, porque el encuadre es muy importante, porque es una forma de poner un límite al paciente y al analista. O sea, el encuadre es para ambos, no solamente para uno. Y en eso se juega la ética también. Otro de los puntos que me parecieron muy importantes es decir, por ejemplo, los temas como la justicia, ¿no? Es un tema tan dicho que solamente lo detectamos cuando se comete una injusticia. ¿Qué ha pasado en la historia o en la historia de cada quien? Cuando hay un problema con un estudiante, con uno que se está formando, ¿qué pasa cuando alguien no cumple con las normas, con las reglas? Y todo va evolucionando. En mis tiempos, el analista estaba enterado del proceso analítico del paciente, del analizante, y luego había lo que se llamaba el análisis didáctico, o sea, tú tenías que analizarte, tener un X número de años y luego pasar a uno que se llamaba el análisis didáctico, es decir, para que tú conocieras realmente qué estaba pasando contigo en tu mundo interno o en tu inconsciente. Entonces, todos esos elementos han ido evolucionando, pero en un principio eran muy estrictos y muy rígidos y las evaluaciones eran en ese sentido. Era una manera de tener un control y de formar profesionales en el campo del psicoanálisis, pues que precisamente se procurara que no cometieran o que no faltaran, no tuvieran faltas éticas como profesionales y como psicoanalistas. Otro elemento que me parece muy importante que mencionó incluso la doctora Beatriz Piña es esta cuestión de la justicia. Y yo digo, regreso y digo, sí, la justicia, pero la justicia tiene que estar mediada por el amor. ¿El amor qué quiere decir? El amor, según Freud, hay muchos tipos de amor, pero el amor en sí es que yo vaya a buscar lo que es bueno, lo que suma, lo que integra, ese sería el amor. Y entonces, en este tema que trabaja un filósofo del siglo pasado, que era Paul Ricoeur, hablaba del amor y la justicia, tiene todo un texto y dice, el amor tiene que ser mediado para la justicia, para que no haya, digamos, exageraciones en el amor. ¿Sí? Eso me lleva a mí a pensar en un punto que yo trabajo, que he trabajado en algún momento, que se llama la resonancia fantasmática. Entonces tendríamos que hablar un poco del fantasma originario, del fantasma individual y luego de los fantasmas grupales, y es una construcción psicoanalítica que se refiere a una de las construcciones inconscientes. Entonces el fantasma, ¿qué es? Dice, por ejemplo, Jacques Alain Miner, el fantasma es algo que el sujeto produce, ¿sí? Y luego se va a una cuestión teórica que tiene que ver cuando el niño hace el juego del Forda, que es un trabajo de Freud, que es el carretel que dice A o aparece. O sea, y ese es un juego que le permite ir simbolizando y entendiendo que la madre está, la madre no está, y cuál es el deseo de la madre, por qué no está, dónde está. Entonces, todos esos elementos sirven para la inauguración del lenguaje. Por otro lado, también nos va a permitir ese no está, que es todo el proceso también del psicoanálisis, y que lo se va a ir desplegando en la misma relación psicoanalítica, y ahí nos lleva a otro punto, que es la transferencia y la contratransferencia. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bueno. Entonces, ya sabemos, la transferencia es lo que el paciente nos produce, o el analizante nos produce a nosotros. Entonces, y la transferencia es aquello que el paciente deposita en nosotros, que no somos ni el padre, ni la madre, ni las figuras importantes. Es lo que ellos depositan y que es con lo que trabaja el psicoanalista y que tiene que tener muy claro, pues, toda esa situación imaginaria, fantasmática, y entonces llegar a un punto siempre buscando, yo pienso, el bien del paciente, ¿sí? En eso se juega el encuadre y todo lo que representa el encuadre, como son los honorarios justos, ya lo mencionaban, ¿sí? Otro de los puntos que me parecía interesante es también, como somos una asociación de grupo, es
la resonancia fantasmática en los grupos terapéuticos, donde vemos que el fantasma originario, que es una construcción del sujeto, que no es el síntoma, pero que sí, de la cual el paciente habla mucho de sus síntomas, pero no habla de su fantasma, nunca habla de su fantasma. ¿Por qué? Porque está relacionado con una parte psicológica que tiene que ver muchas veces con la perversidad, ¿sí? Entonces, ahí el paciente pues nunca va a hablar del fantasma, pero sí habla de sus síntomas. Entonces hay que atravesar el fantasma para conocer los síntomas, para conocer el fantasma, y que el fantasma se viene reduciendo, por ejemplo, en el trabajo de Freud, pegan a un niño y estamos viendo ahí cómo se construye el fantasma en ese trabajo de Freud. Otro elemento que también que me pareció importante es el sentido de, pues, digamos, de la autonomía y digamos, de la libertad que cada persona tiene de elegir un analista, de trabajar con ese analista, del compromiso que hay en esa relación, que es una relación bilateral, ¿sí? Y que ahí hay que tener, ahí también se atraviesa la cuestión ética, donde el terapeuta tiene que tener muy claro que él es solamente como, digamos, como un elemento, digamos, transitorio, es un elemento de apoyo, es un elemento, como una prótesis que va a servir para que el paciente pueda hacer un proceso, porque el proceso psicoanalítico de un paciente es una revisión a sí mismo, el análisis lo hace él de él, y el terapeuta, el analista solamente lo va a guiar, ¿sí? ¿Con qué elementos? El encuadre es clarísimo, la interpretación y el momento de la interpretación. Bien, pues yo quería tocar esos temas y bueno, otro punto que tocaron que me parece muy interesante es el de salud mental. Y tenemos ahí a Melanie Klein que nos dice cómo define ella la salud mental. Y entonces tiene que tener, algunos de los puntos importantes es una relación con su inconsciente, una relación con su mundo interno, con su mundo externo, satisfacción en su vida, trabajo en su vida, relaciones en su vida, etcétera, etcétera. Y eso sería como una definición aproximada de lo que es la salud mental. Eso es importante. Entonces hay que revisar algunos textos como ese de Melanie Klein en cuanto a la salud mental, que nos orienta muy bien. Sobre todo es que haya un proyecto de vida, porque un proyecto de vida no es ser médico, psicoanalista, sino un proyecto de vida, diría Paul Ricoeur, es que todos los actos de tu vida se juegan en la ética y que eso es para siempre, digamos, que todo lo que tú haces tiene que tener, para tener una vida buena, una vida que valga la pena vivir y una vida, pues, ética, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo ya llevo. Ya estamos, doctor. Ya, Sí, ya, ahí lo dejo, ¿eh? En la salud mental y qué nos dice, pues, los autores que conocemos, psicoanalistas como Melanie Klein, en cuanto a la salud mental. Gracias. Gracias a usted y sin duda, efectivamente, la ética atraviesa todo en el psicoanálisis, a la teoría, a la técnica, al encuadre, a la relación, a la vida del terapeuta. En fin, en todo esto podemos encontrar, rastrear una cuestión ética. Pero muchísimas gracias. Pasamos ahora con el doctor Juan Vives. Doctor, bienvenido, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación a Maxine, a Claudia, de estar en esta discusión sobre los problemas éticos. Además, me siento muy bien acompañado por todos los colegas. Espero que la discusión sea muy fructífera. A mí me gustaría también establecer una cierta distinción entre la ética y la moral, porque la moral es un asunto bastante cambiante, incluso dependiendo de la cultura de la que estemos hablando. En cambio, la ética habla de principios, del bien, del mal, como ya se decía desde el principio. Creo que Claudia lo mencionaba así desde el comienzo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar hablando de cuáles son los principios éticos del psicoanálisis. Es decir, cuáles son los valores desde los cuales el psicoanálisis construye su teoría metapsicológica
y desde los cuales está instrumentada la técnica psicoanalítica. Yo creo que deberíamos de empezar antes que nada por el valor vida. Para el psicoanálisis, como para muchas otras disciplinas, pero es particularmente importante aquí, la vida es preferible a la muerte. Sin embargo, a pesar de que parece un valor ético absoluto, no lo es. Tiene sus bemoles, tiene sus sitios en donde creo que será bien importante discutir este valor aparentemente muy absoluto que es el valor vida. Después, pienso que el psicoanálisis, ante todo, está comprometido con la verdad. Pero no cualquier verdad, está comprometido con la verdad subjetiva, la verdad del mundo interno. Y en este sentido, este concepto va muy de la mano con un principio del psicoanálisis que tiene que ver con la honestidad. Y no hablo de la honestidad con los demás o del paciente con su terapeuta, no, de ninguna manera. El análisis se basa en la honestidad que tenga el paciente consigo mismo. El paciente, a través del proceso analítico, se da cuenta de lo mucho que se miente y comienza a no mentirse a sí mismo y a poder, digamos, enfrentar dosis crecientes de su verdad interna. Entonces, este me parece también un valor muy importante, pero tampoco es un valor absoluto. ¿Por qué? Porque tiene algunos recovecos no del todo claros. Otro valor que me parece que tendríamos que enfatizar mucho del psicoanálisis es que el psicoanálisis compromete al paciente a responsabilizarse de su deseo. Creo que el psicoanálisis ayuda y promueve que el paciente sea capaz de asumir que sus deseos son suyos, aunque parezca un pleonasmo. Y esta me parece una parte muy importante, aunque tampoco es un valor absoluto. Lamentablemente, creo que no hay valores absolutos. También esto tiene una serie de recovecos muy interesantes. Uno de los principios también en los que se basa la técnica psicoanalítica, y tenemos que tener en cuenta que en la técnica está la ética. En el librote ese sobre técnica psicoanalítica de Horacio Echegoyen, él menciona con toda claridad que la técnica está imbuida de valores éticos. Entonces, la técnica va a ser bien importante en el sentido de cómo la ética la está permeando. La confidencialidad, el hecho de que el paciente pueda sentirse en un espacio no solo de seguridad, sino de confianza y de confidencialidad es fundamental. Tengan en cuenta algo que a veces tendemos a olvidar por lo cotidiano, pero la relación analítica, yo pienso que es la relación más profunda de todas las relaciones. O sea, una persona le dice a su psicoanalista, es decir, se dice a sí misma, cosas que no le dicen ni a su papá, ni a su mamá, ni a su cónyuge, ni a sus hijos. De ahí que el ambiente de confianza y la seguridad en la confidencialidad son un valor ético de primera importancia en el curso de los tratamientos psicoanalíticos. Ahora, ¿por qué digo yo que no se trata de valores absolutos? Porque incluso vamos a empezar por el valor vida, que parece un valor realmente incuestionable. Sin embargo, cuando ya tenemos algunas horas de vuelo y hemos tenido que acompañar
algunos pacientes es un proceso de muerte, pacientes con procesos cancerosos avanzados, pacientes que están ya por morir, procesos degenerativos, etc. En ocasiones, la discusión sobre el deseo de morir por encima del deseo de vivir puede ser algo que contratransferencialmente nos puede sacudir de una manera muy importante. Y quizá podríamos concluir que tanto vale el derecho de vivir como el derecho de morir. Por lo tanto, el valor vida tiene estas cosas que no son absolutas. Igual cuando enfrentamos al paciente suicida, nosotros hacemos hasta lo imposible porque nuestro paciente no se suicide. Eso lo sabemos y hay libros enteros sobre técnica con este tipo de pacientes. Sin embargo, yo creo que este paciente cuestiona muy frontalmente valores fundamentales de la vida, de la existencia, diría yo. Solo hay que pensar en cómo se inicia, de hecho, se inicia el campo de la ética y de la discusión profunda de la ética con un suicidio, el de Sócrates. El suicidarse Sócrates es todo un principio ético. Claro, estaba condenado a muerte, pero hubiera podido elegir el ser simplemente desterrado. Bueno, ni tan simplemente, pero el ser desterrado, pero él eligió la cicuta. Y esto es toda una enseñanza ética muy importante. De la misma forma, cuando acompañamos a un paciente con tendencias suicidas en un proceso profundo, también puede sacudirnos muy intensamente en la contratransferencia y en todos nuestros valores en los cuales habitualmente nos basamos en nuestra existencia. Vale la pena y mucho escuchar qué es lo que dice el paciente suicida y por qué lo dice. Igualmente, cuando hablamos de honestidad y hablamos de verdad, ¿por qué digo que no son valores absolutos? Porque el propio Freud, en uno de sus trabajos de técnica, él decía, cuando el enfrentar una verdad interna promueve más dolor que beneficio, tendríamos que pensar si vale la pena que encaminemos al paciente hacia eso o respetemos el que no quiera entrarle. Y este es un punto de vista muy humano de Freud, en donde creo que establece lo que se decía, lo dijo Claudia, lo dijo Beatriz y Octavio, el famoso primum nil nocere, primero no dañar, ¿no? Si enfrentar ciertos aspectos del psiquismo va a resultar más doloroso que el beneficio que aporte, ¿por qué someter al paciente a ese tipo de eventualidad? Es una cosa que habría que pensarlo. Yo creo que da para discutirlo. No da para verdades absolutas, sino da para realmente dedicarle un buen tiempo y discutir qué es lo que hay que hacer en cada caso particular. Y yo creo que esto nos haría recordar algo que Nietzsche decía con toda claridad. Decía, el hombre no puede soportar ver su verdad absoluta porque se volvería loco. Entonces no se puede tolerar la verdad absoluta. Entonces, la honestidad del paciente consigo mismo tiene un límite y el límite son sus propias fuerzas. ¿Hasta dónde puede llegar el paciente en esa aventura que es transitar todas las avenidas de su pensamiento? Todas, es decir, mucho. Quizá hay algunas que no puede transitarlas. No es que no quiera,
simplemente no puede porque es demasiado doloroso, demasiado disruptivo, a veces incluso demasiado psicotizante. En relación a lo que mencionaba de la responsabilización en función del propio deseo, aquí entramos en un conflicto, porque yo creo que el psiquismo es brutalmente conflictivo en principios éticos, justamente. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del psiquismo hay una parte que es el ello, que es un hervir pulsional, que es totalmente amoral. Amoral, o sea, sin moral, que se enfrenta con un yo, que es moral, y con un super yo, que es hipermoral. Entonces el conflicto ético es absolutamente inevitable, ¿sí? Todos nosotros albergamos conflictos entre el quiero, pero no debo, pero sí puedo, pero debería, etcétera, etcétera. Y esto nos transita, nos atraviesa completamente, ¿sí? El mundo pulsional exige siempre su libra de carne, el superyo casi siempre lo prohíbe, y el yo, pobrecito, queda como el cuetero, siempre mal con todos, ¿no? Ahora, un aspecto que ya han mencionado y que no quiero dejar de resaltar también es la necesidad de que el que se dedica a estos menesteres esté muy bien preparado. Y muy bien preparado quiere decir no tanto haber leído muchos libros sobre teoría psicoanalítica, sino estar lo más psicoanalizado que se pueda, a lo largo y a lo ancho, en profundidad y en extensión. Mientras más psicoanalizada esté una persona, más advertencia tendrá de sus conflictos. Y digo advertencia, no digo que los haya solucionado, pero por lo menos que los conozca. Y que conozca cuando sus conflictos se les despiertan en función de lo que dicen sus pacientes, ¿sí? Entonces, para no contaminar el campo con sus propias cosas. El tener los menos puntos ciegos posible es lo más deseable para el ejercicio del psicoanálisis. Es imposible no tener puntos ciegos. Todos los tenemos. Las experiencias de un second, de un tercer análisis, hablan a las claras de cómo existieron puntos que simplemente no se tocaron, ni por el paciente ni por el analista. La regla de la honestidad siempre dice, pues el paciente va a llegar hasta donde pueda. Pero esto también abarca al psicoanalista. El psicoanalista podrá escuchar hasta donde se lo permitan sus propias contrarresistencias. No podemos escuchar cuando nuestras contrarresistencias nos impiden oír lo que el paciente está diciendo. Nos lo pasarán por enfrente 30 veces, pero nuestra contrarresistencia nos impedirá entender, saber y realmente quedar embebidos en lo que nos dice, y por lo tanto es un área en que probablemente no le podremos ayudar. Y esto también es una verdad que hay que asumir y que hay que aceptar. Finalmente, en cuanto a la confidencialidad, no es posible hablar de psicoanálisis, no es posible que un paciente se entregue al proceso si no hay confidencialidad. Sin embargo, ¿hasta dónde? Y esta es una pregunta que también está sujeta a 1000 discusiones. ¿Qué hacemos cuando el paciente nos dice que tiene pensado matar a alguien? ¿Quedamos abstinentes y no decimos absolutamente nada? ¿O tenemos que, de alguna manera, luego del trabajo analítico, quizá dar algún tipo de aviso para que no suceda una tragedia? Son elementos muy delicados, pero que las personas que trabajamos con pacientes graves, por ejemplo, cuando tenemos un paciente no solamente
con un trastorno borderline de la personalidad, sino un paciente ya en el borde de los pacientes actuadores, de los pacientes ya que bordean lo antisocial e incluso lo delincuencial. Entonces, la confidencialidad queda también muy entredicho, ¿sí? Es un aspecto enormemente delicado, pero que creo que como analistas tenemos que tenerlo muy en mente y tampoco podemos establecer reglas absolutas. Esta sería, digamos, el panorama ético en el que se basa el psicoanálisis. Otra cosa diferente es la deontología, es decir, cuando hablamos del comportamiento de los analistas, cuando un analista hace un abuso del paciente aprovechándose de la transferencia. El abuso puede ser económico, puede ser político, lo puede adoctrinar, puede ser un abuso sexual, puede ser abuso de 1000 tipos. Esto ya es el campo de la deontología de una profesión. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer en el curso de una profesión? Hasta aquí lo voy a dejar y bueno, yo abro una serie de temas que me encantaría discutirlos con mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vives. La verdad es que su reflexión es una reflexión muy profunda, precisamente porque no maneja nada absoluto, sino hace una cuestión que invita a seguir y seguir discutiendo y seguir profundizando, porque efectivamente no hay nada escrito como verdad absoluta. Seguimos con Pepe. Pepe, bienvenido, adelante. Gracias. Pues agradezco a la nueva coordinación de AMPAC, a todo el grupo que está liderado por Erika y bueno, a Maxim, que es la parte de difusión que fue la que me invitó. Y pues es un gusto compartir la mesa con Betty, Erika, Octavio y Juan, ¿no? Y con la coordinación de mi querida amiga Claudia. Fíjense que la invitación a este conversatorio que me parece muy interesante y en un momento en el cual los abusos, el acoso, los feminicidios van en aumento, es muy importante que demos una mirada a lo que pasa en nuestro quehacer profesional, con el fin de que vayamos más allá de las teorías, para que éstas no operen como dispositivos encubridores de múltiples formas de violencia social y dentro del mismo consultorio. Yo voy a entrarle de otra línea que va muy ligado a lo que dicen mis compañeros y compañera, y es un caso, ¿no? Un caso, el caso Jazmín, paciente que entra a terapia, ya llevaba un tiempo conmigo y que me refiere que cuando va a supervisión, porque es parte del gremio, su supervisor la besa. Entonces ella se detiene, se resiste y de alguna manera él pues insiste y ella acepta. Durante una parte del proceso de terapia, le comento con este cuestionamiento que hacía Juan, ¿no? Y yo pues le entro y le digo, pues esto es un abuso y creo que hay que plantearlo de esta manera y denunciar a las autoridades. Sin embargo, ella elige que no y durante un proceso porque se siente enamorada, ¿no? Enamorada y entonces estaba enamorada cuando después se da cuenta que ese amor no es mutuo y que realmente sí es un abuso. Hace, después de un tiempo, una pequeña demanda porque no la hace legal, sin embargo no es escuchada. Y también al mismo tiempo quiero compartir con ustedes el caso Enrique, que es un profesor que llega a mí con depresión y muy con ganas de suicidarse, ¿no? Bueno, con ideas suicidas más bien, porque ha sido expuesto en redes, en el movimiento Me Too. Él pierde su trabajo, hay un linchamiento laboral, social, en crisis con su pareja, con sus hijos, de alguna manera termina divorciándose y entonces él se pregunta, ¿por qué si estas situaciones sucedieron hace unos años y aceptaron mis alumnas, ahora lo denuncian? Se siente víctima. Bueno, con estos dos pequeñas viñetas me llevaron a preguntarme ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué alguien que además en nuestro gremio sucede de este tipo no puede denunciar? ¿Por qué a veces es criticada de, bueno, pues ella se dejó, etcétera? ¿Por qué el paciente masculino me decía, no, pues es que ellas quisieron, etcétera, ¿no? Esa parte que conjuga con esta parte para mí de esto que han hablado mis compañeros.
fíjense que una de las cosas que me llevó precisamente y le fui encontrando el poderlo entender desde un concepto pues más psicoanalítico fueron las lecturas de Ferenczi. Que ahí hice la lectura básicamente de la confusión de lenguas entre adultos y los niños, el lenguaje de la ternura y la pasión, que fue en un congreso en 1932, y que tal vez ustedes algunos digan, pues, ¿quién es Ferenczi? Pues lo he oído, y yo también estaba así, ¿no? Sin embargo, ¿y por qué no lo estudiamos en las formaciones? Y bueno, pienso que hay una serie de cosas importantes dentro de ella, pues las mismas discusiones que tenía con Freud, entre que Freud quería seguir viendo esto como fantasías sexuales y que él todavía estaba en la teoría de la seducción y que se planteaba que sí había realmente el abuso, que no eran imaginaciones de las personas y que no era una fantasía exclusiva. Tal vez en algunos sí, pero no en todas las personas. Entonces, creo que esto fue disminuyendo la relación entre ellos y por otras cosas, pero por ejemplo, entonces Ernest Jones, en todo su planteamiento de biografía y todo, pues nos pone como que estaba enfermo mental, ¿no? Y entonces este analizado, alumno y amigo de Freud, pues se empieza a separar. Nosotros conocemos de él después porque Juliette de Pont, sobrina de Balin, guarda el diario, y ese diario se traduce hace 20 años, o sea, de 1932-33, hace 20 años a diferentes idiomas y en español se conoce todavía hace menos años. Entonces, Ferenczi, investigador, revolucionario para su época, se sumergía de manera profunda en sus pacientes, estudiaba los procesos psíquicos del analista y la metapsicología. Creo que aquí, digo, más dentro de la psicoanálisis, él empieza precisamente a plantearse qué pasa, la metapsicología del psicoanalista, ¿no? Y bueno, además hace otros términos muy interesantes, el trauma psíquico, la escisión, la atomización, la identificación con el agresor, la intropresión, la fragmentación, el desmentido, la introyección del sentido de culpa, entre otros. Pero bueno, solo comentaré algunos con respecto al tema en que me quiero centrar, ¿no? Él sigue en la era del trauma y que el trauma de alguna manera no tiene que ver exclusivamente con una situación intrapsíquica, sino que tiene que ver sí con la presencia. Obviamente en una instancia con la presencia de la madre o de los cuidadores. Entonces, ¿qué nos dice del trauma? Dice que es un breakdown imparable y la pérdida de identidad y la sumisión anula cualquier capacidad del yo para elaborar esta invasión psíquica en los pensamientos y en la psique de niños y niñas, ¿no? Esta situación que lleva a una escisión que él pone, una escisión para sobrevivir, no una escisión del yo, como lo decía Freud, sino una escisión que llama él después autotomía, que es la pérdida como de una parte de nosotros mismos, como si no tuviéramos un brazo o esto, pero emocionalmente. Entonces, para sustraerse que generalmente él habla del trauma desde esta relación de la infancia, ¿no? Y antes de que empiece el lenguaje. Y entonces dice que para sustraerse de este abandono emocional de la madre o de los cuidadores, él lo que hace, tiene que llenar los deseos y las expectativas del adulto. Entonces no logra ser el mismo. Es como una acomodación patológica, que por ahí Branchap lo dice, ¿no? En lugar de cubrir sus propias necesidades porque no tiene una madre que las pueda cubrir, entonces él trata de cubrir las necesidades que la madre tiene, ¿no? Los niños víctimas de traumas se sienten indefensos física y moralmente. Su personalidad todavía es demasiado débil para poder protestar. Entonces, de alguna manera, ante este psiquismo de los adultos, ¿no? Cuando el miedo alcanza su máximo, los obliga a someterse a la voluntad del agresor. Como les decía, adivinar todos los deseos y entrarle como ciegamente a lo que él quiere. Esto también, obviamente, lo planteo desde el punto de vista, y lo plantea Ferenczi, por ejemplo, los torturados, ¿no? Que hay tanta tortura que se tienen que como que olvidar, como que caen en un trance, ¿no? En un trance que les permita la sobrevivencia. Entonces, en esta identificación se tienen que identificar con el agresor, ¿no? Porque es una respuesta a la injuria física o psíquica y es una adaptación extrema de la víctima para poder sobrevivir a este sufrimiento. Entonces, este mecanismo hace que el agresor desaparezca como realidad externa y se convierte en intrapsíquico, ¿no? Y ahí en esta parte intrapsíquica también
este agresor, lo que lleva a plantearle el sentimiento de culpa a partir del super yo. Entonces, también el niño se ve obligado a asumir la maldad del adulto con el fin de continuar pensando que es un objeto bueno y al mismo tiempo tratar de apaciguarlo. Claro, todo eso lo hace sentir pues confuso, escindido, al mismo tiempo se siente culpable e inocente, pero perdió la confianza, ¿saben qué? En él mismo, ¿sí? En quién es él y qué fue lo que hizo él que llevó a esta sensación, y lo vamos a ver en la situación cuando sucede el abuso sexual, de placer y culpa, que es lo que nos dicen los y las pacientes, ¿no? O sea, ¿qué hice yo? Y es que sí me gustó, es que sí tuve placer, es que yo soy culpable, es que hubo la desmentida famosa del mismo agresor, pero la desmentida de la madre o de quienes está, no es cierto, fue un sueño, fue una fantasía, no te preocupes, ¿no? Todo esto es muy importante, porque bueno, sí ocurren las seducciones y lo sabemos y lo dice Ferenczi, ¿no? Las seducciones ocurren, pero hay una diferencia entre los niños y los adultos. Los niños tienen fantasías lúdicas que inclusive pueden tener erotismo de acuerdo a la parte del desarrollo psicosexual infantil, pero la parte erótica y pasional es la de los adultos. En los niños puede haber erotismo, pero permanece la parte de ternura. En cambio, en los adultos, los juegos con los niños son los deseos de una persona que, aunque esté emocionalmente afectada y mentalmente mal, sí se deja arrastrar por esta parte de la pasión, y entonces se hace esta confusión, que es lo que llama confusión de lenguas Ferenczi. La primera reacción de cuando nos cuentan los pacientes es de odio, desagrado, pero finalmente se sienten impotentes como Yasmín, ¿no? Y no sabe qué hacer, porque por un lado sí hay una situación de juego y por otra parte hay una situación de sentirse obligados, y lo que llama Ferenczi con este nombre, intropresión, ¿no? Intropresión. Cuando alguien entra a tu parte psíquica y se apropia de esa parte, ¿no? Entonces, entonces, pues, tiene que someterse. Y como él dice, y seguir con esta identificación con el agresor y tal vez disfrazarlo de que lo quiere, de que es su tío, de que es su papá, o de que es su mismo terapeuta, su supervisor en este caso, ¿no? Entonces se vuelve inocente y culpable. Esto viene, la violencia y el poder que esto paraliza el pensamiento, ¿sí? No podemos pensar en la decisión, no podemos pensar en que alguien accedió, ¿no? Porque se niega todo el deseo de la trama, la ausencia de una respuesta adecuada del objeto. Se siente indefenso, se fragmenta y mutila el yo del niño o la niña para siempre, que durante la vida se reactiva en la mínima ocasión y se produce una autoescisión que transforma una relación de objeto en una situación narcisista. Y fíjense, el adulto se comporta como si nada hubiera pasado. ¿Y por qué fue tan escandaloso este planteamiento de Ferenczi en este congreso de 1932 que le trajo la ruptura con Freud? No tanto por lo que habló de lo que yo vengo hablando y del trauma, fue porque en este sentido habló de lo que estaban diciendo Juan, lo que están diciendo mis compañeros, hay que verse hacia el analista, ¿sí? Los pacientes perciben todo lo que vemos, es mentira la neutralidad, es mentira la abstinencia, es lo mínimo que tenemos en el consultorio, aunque vayamos de negro, aunque eso se nota, y Ferenczi decía, se notan las simpatías, las antipatías, el humor, si está triste, si está enojado. Sin embargo, dice, ellos no se permiten hacer crítica, ¿no? Porque los metemos en un sentido de poder y sumisión. Los pacientes caen en eso. Entonces, dice, qué importante es admitir un error que consiga la confianza del paciente. En este texto, que por eso fue tan criticado y se le pidió que no lo leyera, se habla de la identificación del terapeuta con el paciente que sufre. Propone que exista una mirada profunda en la psique del terapeuta, que volteemos la cámara y lo pongamos a él, a ver qué está pasando con él. Una teoría que dé cuenta de los puntos ciegos. Él habla de la renuncia a la hipocresía profesional, de la retraumatización y la iatrogenia. Dice, ¿cómo va a ser que el abuso infantil sea solo una fantasía? Esa es una hipocresía. Y que la técnica psicoanalítica obligue a la neutralidad. Para Ferenczi habría que renunciar a la hipocresía profesional para entender toda esta situación, ¿no? Lo decían, creer al paciente, en la verdad del paciente, en esta verdad intrapsíquica.
La persona traumatizada busca un nuevo contenedor que le permita recoger los fragmentos, tanto propios como los del contenedor que los rompió. Por ello busca el analista. El lenguaje de la sexualidad infantil es la ternura. El lenguaje de la sexualidad adulta es la pasión. El abuso sexual resulta de una confusión de lenguas. El adulto abusador ha interpretado como pasión aquello que era ternura. Es una relación asimétrica y es una relación de poder. Si se realiza un buen análisis, el paciente no se somete, desarrolla sus propios procesos mentales y no del pensamiento de otro, que modifique los efectos. Tenemos que entrarle a los efectos devastadores del superyo que tienen el aparato psíquico. Fíjense que estas lecturas, y ya estoy por terminar, me han ayudado a comprender el dilema de Yasmín, de sentirse culpable de haber seducido al supervisor y la no escucha a la demanda de la ternura de niña que ella tenía. O de Enrique, que siente que sus alumnas le deben amor incondicional y que su narcisismo le llevó a hacer uso del poder que antes de esto era invisible para él y utilizó la pasión del adulto. Volviendo al tema de la ética del psicoterapeuta, lo más determinante es el trabajo de la contratransferencia. Contratransferencia al estilo Ferenczi, no como contra de, al lado de, del otro lado, ¿sí? En analogía con el paciente. Sería muy bueno para los analistas y las analistas escuchar lo que se ha silenciado, observar lo que se ha invisibilizado, no caer en interpretaciones cómplices que justifiquen o minimicen el delito, ni retraumatizar al paciente con un vínculo frío y distante amparado en el esquema de la neutralidad, validar la realidad material de los hechos y contribuir a deshacer la introyección del agresor, trabajar hacia la reconstrucción de la propia narrativa de una historia que ha sido interrumpida, ser una base segura por medio de la gradual y siempre dolorosa elaboración del trauma. Termino diciendo una frase que a mí me impacta mucho, metafórica de Ferenczi. Cuando las lágrimas del paciente se mezclan con las lágrimas del analista, se produce un acto humano, tan humano como cuando se mezclan las lágrimas de la madre y su bebé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias por traernos a Ferenczi, que sin duda es un autor olvidado y muy importante, y qué bueno que ahora lo estamos retomando. Y bueno, su aportación sobre la importancia que tenemos que tener todos de ser humildes y tomar distancia frente a nosotros mismos para fomentar la reflexión y la autorreflexión del proceso, ¿no? De cada uno de los procesos que tenemos. Finalmente le damos la palabra a Erika. Adelante, Erika, bienvenida. Bueno, buenas noches. A mí me toca cerrar esta primera ronda y quisiera hacerlo retomando algunos de los puntos que ya se han mencionado y a lo mejor puntualizando en otros. Lo haré a través de un pequeño texto que espero que sea bastante breve para pasar a las preguntas y a la discusión. En su texto, Ensayo y Poder, Foucault afirma que el poder es una relación omnipresente en todas las esferas de la vida. Este se manifiesta como una trama de tensiones entre diferentes individuos o colectivos que lo abarca todo. Por lo mismo, afirma que no existe un espacio social que no se encuentre preñado por el poder. Aquí encontramos uno de los elementos distintivos del trabajo del filósofo francés, ya que usualmente se había pensado al poder como presente solamente en algunas esferas de la vida, como es el caso de la política, y Foucault lo hace visible en todos los espacios sociales. Pero ¿de qué mecanismo dota al poder Foucault para que logre semejante hazaña? Ahí es donde nos sorprende cuando afirma que el poder, a través del lenguaje, se encuentra presente en el momento mismo de subjetivación del individuo. Por lo tanto, no hay un lugar donde esconderse, ya que el lenguaje es un discurso atravesado por el poder saber dominante. De tal forma, todo individuo al constituirse en sujeto, se constituye como un sujeto discursivo atado al discurso dominante. En nuestro caso, nos interesa observar desde esta posición al consultorio psicoterapéutico como un espacio de poder, donde el terapeuta participa en la resignificación del individuo y esta participación también se encuentra atravesada por el discurso dominante. Puntualmente podemos señalar los roles que se encarnan en el consultorio, roles pletóricos de expectativas mutuas durante la interacción. En una relación terapéutica, si bien el paciente es una persona con agencia y posibilidades de decisión y actuación, y aquí me aparto un poco de la parte más estructuralista de Foucault, los pacientes al llegar al consultorio esperan que el terapeuta proponga y organice ciertas condiciones para que ellos recuperen el bienestar perdido.
En este sentido, la relación es asimétrica. El consultante entrega un permiso para ser influido de cierta manera por el terapeuta. Si atribuye a la interacción con el terapeuta el poder de provocar un cambio, es porque estima que, a diferencia de otras personas en su vida, este movilizará un saber y una experiencia que intervendrá para el consultante. De la misma manera, Dor, al hablar de la asimetría y dependencia que se genera en la relación clínica, subraya que ésta se asocia al carácter complejo e impreciso del padecimiento psíquico, a diferencia del padecimiento somático. Los pacientes tienden a idealizar al terapeuta, suponiendo un saber sobre la vida psíquica en general y sobre sí mismos en particular, y asumen que todas las herramientas de las que disponga se pondrán a su servicio. Aquí es donde pueden entrar una serie de transgresiones éticas no necesariamente tan floridas y explícitas y que se relacionan con acciones que pueden beneficiar más al terapeuta que al paciente, como por ejemplo el retener un paciente por una condición económica, el no dejar de dar consulta aunque el terapeuta no esté en condiciones para hacerlo, o el uso de medios y o recursos del paciente para fines propios. Quisiera ejemplificar esto con el caso de una buena amiga que trabaja en una compañía que se dedica a la energía, y que me contaba que su terapeuta dedicó una sesión entera a que ella le platicara cómo funcionaba la energía renovable, cuáles eran las ventajas y desventajas y aclarar sus dudas. Al final decidió no cobrarle la sesión. La relación de poder es instrumental en el sentido en que existe en razón de una finalidad y está mediada por intereses e intenciones inconscientes y conscientes. En este sentido, una reflexión por parte del terapeuta sobre sus motivaciones, temores, ambiciones, la naturaleza, objetivo y rol en la relación terapéutica es necesaria para un trabajo ético. De la misma manera, es importante alinear los objetivos terapéuticos del proceso con los objetivos del paciente, tomando como eje aquello que le causa sufrimiento y no aquello que nosotros podemos considerar que es el deber ser. Aquí me refiero al cuestionamiento que tenemos que hacer sobre nuestra teoría de la enfermedad, nuestra teoría de la cura y las metas del análisis. Por ejemplo, si yo considero que la maternidad es el estado que debe alcanzar la mujer porque es la única forma de dar por resuelto el complejo de Edipo, ¿qué pasa con una paciente que ha decidido no tener hijos? ¿Realmente trabajamos igual el deseo de tener un hijo que el deseo de no tenerlo? Y eso es en cuanto a nuestras teorías. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a nuestras técnicas? Me parece importante diferenciar entre problemas éticos y técnicos. Por ejemplo, cuando nos preguntamos si es conveniente confrontar las estrategias defensivas de un paciente, nos referimos a un aspecto técnico, aun cuando nuestra decisión tenga implicaciones éticas. Cuando un terapeuta se pregunta si puede involucrarse sexualmente con una paciente o con un paciente, aludimos a un aspecto ético de una situación que técnicamente está contraindicada. En este aspecto, podemos decir que la dimensión ética se pregunta por el deber ser de nuestros actos y los fines que perseguimos con nuestras acciones, involucrando valores y apelando a la conciencia moral, mientras que la dimensión técnica, por su parte, apunta a las indicaciones y contraindicaciones para un paciente. Se asocian a la eficacia y eficiencia de los medios que usamos para lograr el objetivo de la terapia. Para poner un ejemplo, tenemos el caso de una psicoanalista que estableció como parámetro técnico la condición de que su paciente con cáncer tomara un tratamiento hormonal que no quería tomar. Esto para poder seguir con su terapia. Es probable que el analista pensara que dicho tratamiento podría mantenerla con vida, pero ¿qué hay del respeto a la autonomía del paciente? Ahora, por otra parte, los psicoterapeutas somos sujetos y en este sentido tenemos preferencias personales, creencias, principios y valores que no dejan de estar presentes cuando llevamos a cabo nuestro trabajo. Y muchas veces son conceptos asumidos, no examinados, que influencian la práctica clínica de manera inconsciente. Percatarnos de estos valores y su repercusión en la práctica clínica es una responsabilidad ética que no se debe esconder en la neutralidad analítica. Se espera del terapeuta, dice Holmes, que pueda identificar las nociones y valores que pueden operar inconscientemente en el proceso terapéutico, particularmente las que subyacen a los objetivos y metas. Ahora bien, creo que asumirnos como terapeutas en una posición de poder implica también pensar que el poder produce sujetos, apunta hacia determinadas prácticas, habilita ciertas formas de relación y produce cierto discurso de verdad. En la psicología y en el psicoanálisis existe un discurso hegemónico que determina qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo sano y qué es lo patológico.
Las nociones de salud y enfermedad son concepciones del repertorio biomédico que no pueden disociarse de la cultura y la sociedad de la que emergen. Y me parece importante tomar conciencia que nosotros encarnamos y reproducimos ese discurso. Estamos investidos de una voz de autoridad que nos permite nombrar, que nos permite generar un discurso que produce al ser enunciado. Así como cuando el sacerdote declara a una pareja marido y mujer y a partir de ese momento se convierten en un matrimonio, así nosotros al enunciar un diagnóstico convertimos a Juan en un narcisista, a María en una anoréxica, y desde ese momento se organizan una serie de prácticas relacionadas con dicha enunciación que influyen en la forma en la que otros tratan a esa persona cuando se diagnostica a un niño o un adolescente, por ejemplo, que influyen en el tratamiento psicoterapéutico, que pueden culpar o avergonzar y que impactan en la forma en la que la persona se ve y se experimenta a sí misma. Y creo que en este sentido muchas veces ni siquiera es necesario hacer en voz alta un diagnóstico. Nosotros hacemos cierta selección de la información, decidimos qué interpretar, decidimos sobre qué aspectos trabajar y si nosotros partimos, por ejemplo, de que hay prácticas erótico-afectivas adecuadas y sanas y prácticas que no lo son porque salen de la concepción heteronormativa dominante, lo más probable es que dichas prácticas acaben siendo experimentadas por el deseante como una anormalidad o una desviación y que sienta que aquello que le genera placer está mal. ¿Cuántos pacientes homosexuales no llegan todavía al consultorio sintiendo que su deseo viene de una falla? Pacientes no binarios que han sido estigmatizados por no definirse. Mujeres que sienten que están cansadas de explicar y trabajar el por qué no se quieren casar o por qué decidieron interrumpir un embarazo no deseado. Con esto lo que quiero decir es que el trabajo psicoterapéutico ético implica no asentarnos en un discurso dominante y asumirlo como credo, sino mantenernos en un cuestionamiento crítico y reflexivo de nuestras teorías y de nosotros mismos. Asumir la responsabilidad que tenemos como figuras de enunciación autorizadas para hablar de salud mental, tener conciencia de lo que implican nuestras palabras como parte de nuestra ética de trabajo y dejarnos guiar por el sufrimiento del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Erika. Sin duda una reflexión muy importante. Y se me ocurre pensar, ¿no?, que precisamente porque toda nuestra práctica, toda la práctica psicoanalítica, y como dice Foucault, todas las áreas de la humanidad están atravesadas por el poder, pues por eso mismo tienen que estar atravesadas por la ética. No tenemos que estar reflexionando de una y de otra parte. Y bueno, pues ahora sí que se han planteado reflexiones muy interesantes sobre bastantes temas, algunos de los cuales quiero nombrar, y quisiera, bueno, invitar a los panelistas a que conversaran entre ustedes antes de pasar a las preguntas del público. Tenemos muchísimos temas, o sea, está el tema de los valores, está el tema del abuso del poder, la sumisión al poder, está el tema del poder y de la ética, está el tema de la superimportancia que tiene el autoconocimiento y la autorreflexión por parte del analista, ¿no? O sea, es una tarea, casi diría, ¿no? Si hay alumnos aquí que apenas están empezando, parece que los estamos invitando a que no quieran hacerse psicoanalistas, porque es un trabajo enorme que nos compromete de por vida, digamos, a seguir reflexionando, a seguir trabajando, a no dar por sentado nada, a conocernos, insisto, no solo a nivel del inconsciente, sino a entender todo nuestro contexto, de dónde venimos, de dónde surgimos, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre estos temas los invito a que alguno de ustedes empiece una discusión. Como decía el doctor Vives, yo tengo muchas ganas de plantear esta discusión con mis colegas. Octavio, me imagino que también. Adelante, quien quiere empezar. ¿No? Oh, bueno, entonces me voy a aventar a hacer algún tipo de pregunta, ¿no? El doctor Vives, por ejemplo, hablaba de la importancia que tenemos de no absolutizar ningún valor, tema que también comenta Erika, la importancia de no pensar que tenemos, de no partir de una dogmatización, porque entonces ya estamos imponiéndonos al paciente, ¿no? Y estamos ejerciendo lo que yo decía al principio, una violencia secundaria, utilizando el término de Piero Lanier. Sobre esta base, ¿qué quisieran decir?
Yo me gustaría empezar diciendo que el terapeuta, el analista, y todos tenemos esa experiencia. Somos personas que vamos detrás del paciente. El que tiene el conocimiento de su propio inconsciente, pese a que no lo sepa, que no sepa que sabe, es el paciente. Nosotros vamos atrás intentando entender algo. Yo creo que esta postura es importante porque de lo contrario, quizás sería muy tentador operar guiando al paciente, sugiriéndole un tema o mostrándole que debería de hacer así o asado. A veces no es fácil permitir el silencio. A veces no es fácil quedarse con un paciente que se bloquea, pero creo que es importante que el paciente poco a poco se vaya dando cuenta de que lo importante es que él pueda sumergirse en él mismo y pueda bucear dentro de él mismo. ¿Sí? Creo que toda conducta que no se refleje en eso puede ser una violencia a la piera o la ñe, digamos, ¿no? Puede ser una conducta violenta o en ocasiones una clara adoctrinación. Y creo que son muchísimos los ejemplos de adoctrinación. ¿Quién de nosotros no ha caído en algún momento en comenzar a sugerir cosas, etcétera, y uno de repente se detiene y uno dice, ah, caray, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y bueno, esa reflexión resulta frecuentemente muy importante para entender lo que está pasando en la dinámica con el paciente, ¿no? Pero a lo que me refiero es que todo lo que no sea ir un paso atrás del paciente, frecuentemente es adoctrinación, es intervención pedagógica, como les llaman algunos, o una psicoterapia de guía, aunque el paciente esté acostado en un diván. A mí me gustaría quizá empezar con eso. A ver, yo si quieren sigo. Eso que dice Juan a mí me parece muy importante, pero también me parece importante la parte en que somos seres humanos y que ahí estamos, ¿no? Y que estamos apoyando, como tú dices, a sumergirnos, a bucear junto con el paciente y que el paciente va a ir encontrando, porque quien sabe más, pues es él sobre sí mismo. Y eso tendríamos que tener nosotros, ¿no? Tener también nuestro propio conocimiento. Por eso a mí me gusta mucho este trabajo de Ferenczi, en donde pone como en un sistema de mutualidad con una asimetría, que es la asimetría del poder, pero una mutualidad, porque es la unión de dos inconscientes. No solo está el inconsciente de allá y lo estoy investigando y lo estoy poniendo en un microscopio, sí, el señor está sacando cosas, ¿no? Está con otro ser humano que también siente, que también se conecta, ¿sí? Y que también está teniendo algo respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, esta parte... por eso esta parte que a mí me ha ayudado mucho Ferenczi como a ubicar en esta transferencia, como dos transferencias, y no solo lo que me mueve el paciente, sino lo que me mueve el paciente, pero a mí, no solo como representación, sino como un objeto real, que ahí estoy, ¿no? Y cómo lo trabajo. Por eso se me hace a veces más complicado, ¿no? Que solo pensar en un objeto de investigación o de laboratorio, ¿no? Y no pensar en que estamos dos mentes trabajando. Y bueno, pues sabemos, hay muchos trabajos de esto, Ogden, Tercer Analítico, Jessica Benjamin, que se hace un espacio, ¿no? Los Balanger que hablan del campo. Entonces creo yo que sí vale la pena, que estamos metidos y sumergidos los dos. Sin embargo, el que va a encontrar, como tú dices en esta metáfora, en la parte submarina es el paciente, y nosotros lo vamos a acompañar a que encuentre y ayudarle, ¿no? Solo para agregar algo a lo que estás diciendo, José, hay que acordarnos que Ferenczi siempre le reclamó a Freud
que no lo había analizado lo suficiente. Y esto es muy importante cuando se intenta bucear en las subjetividades de uno y de otro. Justamente en los inicios del psicoanálisis, tanto Ferenczi como Jung tienen la triste experiencia de ser responsables de actings eróticos muy importantes. Jung, ¿se acuerdan? Se metió con Sabina Spielrein, su paciente, y luego colaboradora, y luego amante, e intentó meterla en un trío con su esposa, y Ferenczi no cantaba mal las rancheras, se metió con una señora que fue su paciente y fue su amante, luego se metió con la hija de esta señora, a la cual también hizo su paciente, después se acabó casando con ella y mandándolo a análisis con Freud. En fin, todo esto lo digo porque sin un análisis muy profundo en extensión y profundidad, se puede llegar a caer en este tipo de problemas justamente por falta de análisis del analista, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Nomás para hablar un poco más de este gran pensador de Ferenczi, ¿no? Creo que su concepto de las dos lenguas es fundamental. Frecuentemente el acting erótico, sexual, se da porque un psicoanalista varón no entiende estas dos lenguas y piensa que su paciente le está pidiendo pene cuando en realidad le está pidiendo pecho, ¿sí? En el otro lenguaje, ¿verdad? Claro. Doctor Octavio, usted quería hablar desde hace ratito. Su micrófono. Siguiendo esta línea, yo creo que hay un punto muy importante que puede producir actings o puede producir síntomas o puede producir acting out. Y yo creo que tiene que ver con eso que el analista no escucha. Lo que no se escucha, porque hay un punto ciego y no puede ser escuchado, puede producir todas estas situaciones en relación a los actings o a los acting outs, y que sería precisamente el trabajo del analista permanente, como se decía, a lo largo y a lo ancho, Juan, como dices, es que hay que permanentemente estar en ese proceso para que escuches, porque lo que no escuchas lo vas a actuar. Eso creo que sería un punto que me parece interesante, siguiendo esta línea de pensamiento. Y yo quería comentar otra cosa que me pareció muy interesante, y que es esa cuestión del secreto profesional. Precisamente el analista y esa confianza que se tiene de un espacio donde se puede hablar lo más profundo de todo, en el sentido, por ejemplo, del caso. Hay un caso, digamos, clásico de Tatiana Tarasov, que es una mujer que los psiquiatras o los terapeutas no explicitaron, no dijeron, y fue asesinada. ¿Por qué? Por la cuestión de ese punto del secreto profesional, ese punto de que lo que se puede hablar ahí no se puede decir, y que habría que matizar ese punto, porque nada es absoluto, en decir, habrá situaciones en las que eso no puede ser válido porque causa mayor daño. Y siguiendo eso, ¿cuáles son los límites entre digamos, los riesgos y los beneficios que puede tener? ¿Cuáles serían los riesgos de permanecer en esa posición y cuáles son los beneficios, o lo contrario, para que no sucedan cosas, faltas de ética como lo que ha sucedido, o actuaciones que ya pueden llegar al punto de la muerte o del asesinato? Esa sería una de las reflexiones, Juan, de lo que tú dices, para seguir en esa línea, que me parece importante a discutir, porque pues no está resuelto, hay que estarlo discutiendo, ¿no? Sin duda. Erika, Betty. Adelante, Betty. Inclusive, aprovecho para contestarle aquí a Mónica una de las preguntas que hace. Ella pregunta
Dice un supervisor, me dijo, el amor de transferencia no existe, es amor real y es normal que las pacientes se enamoren y que nosotros correspondamos, ¿no? Esto para mí es ignorar de entrada lo que es la transferencia, lo que es la regresión, ignorar que el terapeuta tiene una posición asimétrica de poder, ¿no? Y situarse como si estuviera uno en una relación horizontal, lo cual no es cierto, ¿sí? Ignorar esto es precisamente lo que hace que abusemos. No estamos conscientes del poder que estamos detentando en ese momento, ¿sí? Y sí existe, por supuesto que existe el amor de transferencia. Ahora, aquí hay una cuestión que yo quisiera decir, no todos los abusos, digamos, son primariamente debidos a una falta de ética. También se pueden deber a un gran deterioro del terapeuta. Raquel Berman, por ejemplo, cataloga a los abusadores como los que cometen abuso sexual, que generalmente son personas que lo hacen alguna vez en la vida y punto, ¿sí? Y lo hacen en situaciones donde estaban muy deprimidos y es como una situación maníaca, ¿no? Un intento, una defensa para salir de la depresión. Y los explotadores sexuales, que ya son trabajadores de la salud mental, ¿no? Que tienen problemas narcisistas muy importantes y rasgos sociopáticos incluso, ¿no? O verdaderos sociópatas, ¿no? Entonces, digamos, hay una mezcla, no siempre una falla se debe a problemas éticos, pero sí finalmente se acaba también en una falla ética, por supuesto, ¿no? Y hay que agregar a esto que nos decía José Aguilar, hay que agregar que precisamente por esta diferencia en el poder del terapeuta y del paciente, por esta transferencia paterna que se hace en el terapeuta, el impacto que tiene un abuso sexual es equivalente al de un incesto, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que ser ahí muy claros y decir, no, perdón, sí existe, perdón, sí, sí es una falla grave, sí deja unas huellas muy importantes en las personas y no podemos estar jugando a que no existe la regresión ni la transferencia. Nada más. Y yo quisiera comentar, Betty, esto que dices, reforzarlo porque de alguna manera es una retraumatización, ¿no? Porque si ves las pacientes que muchas veces tienen historia de abuso de sus propios padres y viene el terapeuta y también abusa, entonces es una retraumatización en todos los sentidos, ¿no? Por eso esta parte de entender esta regresión que dices y esta situación famosa de la confusión de lenguas a mí me parece excelente para entender y para ver cómo llegan los pacientes con nosotros y desde dónde tenemos que atenderlos, porque si no los pacientes son los que agarran nuestras necesidades y tienen que cargar con ellas, ¿no? Eso es lo que decía también Juan, ¿no? En un sentido, tiene que haber un buen análisis que te permita precisamente que no carguen con tus necesidades, que no es fácil. Por eso también la voz del paciente es muy importante. Yo sí creo que el paciente nos conoce muy bien y tiene posibilidades de opinar y de hacer algo sobre nosotros, ¿no? Digo, y porque lo habla Winnicott en el odio, en la contratransferencia, habla de su propio odio con una de sus pacientes, ¿no? O del amor también. Entonces creo yo que eso es muy importante plantearlo dentro de todo este esquema que como dicen, termina siendo, nosotros lo podemos entender de una parte intrapsíquica o subjetiva o como queramos, o transsubjetiva, pero finalmente se reporta en una situación ética, ¿no? Y creo que ha sido, como lo que tú dices, ha sido tan complicado que por eso muchas de las personas abusadas en los divanes no lo dicen, porque es como su papá y pasa exactamente lo mismo, es la identificación para que no dañen al papá y la identificación para que no dañen al psicoanalista, lo están defendiendo, ¿no? Y es esta parte que es tan fuerte. A mí me parece también que es importante como traer a colación el contexto, ¿no? El contexto histórico y social. Me parece que también
Tú hablabas, por ejemplo, del Me Too, no, Pepe, de este paciente tuyo, que me parece que últimamente, en estos últimos años, se ha venido visibilizando una serie de violencias y una serie de agresiones de género, ¿no? Que en otro momento pues no se conceptualizaban como tal, que estaban totalmente naturalizadas. A mí me parece que en este sentido también nos falta a nosotros como medio psi el que los pacientes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que deben esperar y cuáles son las cosas que de ninguna manera deberían pasar, ¿no? Porque los pacientes tampoco lo saben y también están en una situación de vulnerabilidad. Y ya lo hablamos, ¿no? Cuando llegan al consultorio, ellos se encuentran en una condición, en una relación de poder asimétrica. Entonces, sí creo que sería muy importante también que ellos tuvieran, que nosotros nos encargáramos de hacer más visible cuáles son los aspectos que se pueden esperar en una psicoterapia y cuáles serían los aspectos que no serían de ninguna manera aceptables que sucedieran en un consultorio, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, y dentro de esta línea, creo que los psicoanalistas tenemos que ser como más abiertos y no encerrarnos en nuestra cápsula de que lo nuestro es esto, ¿no? Hacer conjunción con otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el género, que es muy importante. En esto que estamos hablando también influye el género. Y las masculinidades. Ahora que se habla del pacto patriarcal, ¿no? Estas situaciones que tenemos los hombres a nivel inconsciente en los cuales estamos unidos, más allá que nos conozcamos o no. Entonces, hay una serie de cosas que creo que como este tipo de conversatorios que nos sirven para ampliar nuestra visión y no sentir que somos omnipotentes y que podemos tener toda la opción de resolver en otra gente esto, ¿no? Sino ser humildes y tener la opción de tomar también de otras disciplinas situaciones que podemos incluir y no cerrarnos. Entonces eso creo que habla también de una posibilidad mucho más amplia, ¿no? Como Betty ponía, la parte cultural que no podemos negarla. Yo decía, hoy las cifras de abuso, de acoso, de todo lo que sucede en las redes sociales, que afortunadamente ya está la ley Olimpia y entonces eso va a ayudar, pero ese es el pan de cada día y también lo que vemos nosotros con las pacientes, sobre todo con las mujeres, pero también con otros grupos considerados minorías, que ni son tan minorías. También quisiera comentar algo que mencionó. Doctor Vives, quisiera dar un poquito de entrada al público, nos quedan poquitos minutos y aunque la discusión está súper interesante, también tenemos una gran cantidad de preguntas, de felicitaciones y me gustaría darle cabida también a eso, ¿no? Algunas ya las han venido contestando casi sin querer. Por ejemplo, pregunta Maxine, ¿cómo se puede proteger el paciente frente al abuso del poder del terapeuta? Que es algo de lo que hablaban ustedes, y también pregunta cómo el terapeuta se protege de sus puntos ciegos en la contratransferencia que lo pueden llevar a un abuso de poder hacia el paciente. Sin embargo, hay otras preguntas que no se han tocado, aunque ahorita Pepe también dijo algo sobre el género. Pregunta una paciente, ¿consideran que psicoanalistas varones hacen más actings sexuales y las psicoanalistas mujeres hacen actings de madre superyoica, perdón? Pensando en que todos estamos atravesados por los roles de género. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que definitivamente es más frecuente el acting entre psicoanalista varón y paciente mujer. Es más frecuente, no único. Ya llevo algún tiempecito ejerciendo el psicoanálisis y me ha tocado escuchar en relación a actings eróticos 15 casos de abuso sexual, de acting contratransferencial, de los cuales solo 2 fueron de mujeres, uno un acting homosexual y el resto varones. ¿Sí? Y respecto a las mujeres que pueden ejercer el papel de madre superyoica, ¿qué dirían? Yo creo que la dinámica del acting femenino es distinta de la del acting masculino. De todos modos, es una relación que implica un incesto. Es decir, hay una repetición
de un incesto, ya sea una paciente mujer con su analista varón al que lo viste con los atributos de papá, o una analista mujer con su analizando varón, de la cual ha quedado revestida por su analizando con los ropajes de habitualmente una figura materna, la madre habitualmente o una figura materna. Yo coincido en que prácticamente siempre tiene que ver con una problemática de incesto. A veces, sobre todo en el caso de la mujer, la regresión va más allá y se va hasta lo preedípico e incluso hasta lo simbiótico, ¿sí? Y esto me parece que sí es una diferencial importante. Cuando una mujer tiene una relación con su papá, se regresa hasta los 4 años, vamos a suponer, se regresa al Edipo. Pero cuando un hombre tiene una relación con su mamá, se va hasta la simbiosis, hasta adentro, hasta el útero, ¿sí? Entonces la regresión es mucho más intensa y mucho más maligna, por cierto. Entonces no es lo mismo un acting con una analista mujer. Yo diría que es mucho más peligrosa, mucho más regresivante y mucho más dañina. Y cuidado, con el hombre también es muy dañina. Es una relación profundamente dañina, ¿sí? Betty, intuyes que quieres decir algo, estabas... Nada más quería dar un dato de estudios en Estados Unidos, hablan de que alrededor del 25% de las mujeres que sufren abuso sexual de niñas son retraumatizadas por el personal de salud mental. Wow. El doctor Márquez también quiere decir algo. Doctor. Bueno, yo creo que la verdad no lo había pensado, en ese punto yo no quisiera. Sin embargo, esos actings de los psicoanalistas es como algo muy, ¿qué te dijera yo? Muy destructivo, ¿sí? Y además además influye en todos los aspectos, en el individual, en el institucional, en el grupo de psicoanalistas. Creo que es una agresión violenta y destructiva. Yo ahí agregaría que no hay que olvidar tampoco la interseccionalidad, ¿no? O sea, creo que ahí no solo está el tema terapeuta analizado, ¿no? Sino también que hay una jerarquía, ¿no? Lo masculino y lo femenino, y como en el caso que mencionaba Pepe, ¿no? Supervisor y supervisando. O sea, creo que ahí hay una serie de intersecciones también que se conjugan para que sean justamente las mujeres quienes más sufren este tipo de abuso, ¿no? No implica que las analistas no tengamos o no hagamos una serie de cosas que tampoco sean éticas, pero creo que en este caso sí hay un predominio muy claro de los analistas varones en este tipo de transgresión. Yo quisiera comentar un punto nada más. Es un punto que yo no tengo en la práctica, no lo he visto, pero lo pienso. Yo creo que depende mucho también de la secuencia que se tienen en los institutos de formación de los analistas, la historia, porque no estamos hablando, llegamos al padre, a la madre, pero también hay que ver los analistas, qué historia tienen y qué historias se repiten, como lo vimos, por ejemplo, muchas veces en toda la creación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces también, ¿qué cosas se transmiten a través de los analistas en las instituciones analíticas? Tocar el punto de las instituciones y los integrantes de la institución, ¿sí? En este caso que dices, Octavio, me parece interesante, porque también las instituciones pueden sojuzgar y pueden tener elementos de sumisión, ¿no? Y también Sí. desde ahí el poder está. Entonces, ¿cómo Claro. conjuntamos esta situación? Porque también tú te puedes identificar con la institución de acuerdo a que tú sientes que te daña o no, ¿no? Claro. Y entonces, por eso es importante. En AMPAC me parece interesante cuando hacemos toda esta parte de que hacemos el socioanálisis, ¿no? Que nos permite de alguna manera ventilar bastantes cosas, ¿no? O esta parte más equitativa de que haya alumnos y miembros titulares en el mismo nivel, en la mesa directiva, me parece que va haciendo posibilidades de mayor democracia y de mayor conciencia interna y de grupo, pues, ¿no? Que eso es lo que necesitamos.
a mayor análisis, no, aquí decían no, que tenía que tener una vida estable. Tal vez no, la vida no puede ser tan ideal, ¿no? Tal vez no tengas una vida estable, pero que por lo menos sepas que no estás tan estable y que tengas claro que no vas a afectar con tu inestabilidad, entre comillas, ¿no? Que tengas un muy buen trabajo, ¿no? Porque si no caemos también en un juicio de valor y también en una idealización extrema de quién debería ser el terapeuta o no, que ya ha pasado por las diferentes épocas del psicoanálisis, ¿no? Claro. Yo creo que la parte institucional es una parte que también es muy importante y que hay que tocar y que hay que cuestionar. A mí Entonces, me gustaría poner un poquito en entredicho esto, porque pienso que una definición de las instituciones psicoanalíticas son agrupaciones en torno a residuos transferenciales. sí, sí. Eso es lo que es una agrupación psicoanalítica. Una serie de jetas que están agrupadas vinculándose a través de residuos transferenciales. Es una mentira que la transferencia se resuelve para siempre. Eso es un aspecto. Otro que quisiera que no se nos quedara en el tintero es algo que dijo Beatriz y que me parece muy importante. Es muy diferente un acting único en la vida de un terapeuta, sobre todo cuando tiene un momento de estrés muy importante, una pérdida objetal, sobre todo una pérdida objetal importante, una viudez, o en ocasiones un divorcio, o algún otro tipo de pérdida objetal, cuando está muy frágil, es proclive a la posibilidad de un acting erótico. Diferente del narciso maligno o del psicópata, que es el que comete este tipo de actings eróticos una y otra vez. El problema es que las instituciones psicoanalíticas lamentablemente no tenemos buenos instrumentos para detectar al psicópata. El psicópata tiene una habilidad enorme para colarse como por el patio de su casa. No tenemos lamentablemente buenos instrumentos para eso. Además, suelen ser muy simpáticos, muy carismáticos, etcétera, etcétera. Entonces, frecuentemente se cuelan con toda tranquilidad. Juan, esto da para otro conversatorio cuando dices, y cuando dice Betty, ¿no? Si alguien nada más lo hace una vez o si lo hace varias veces, que estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Pero ¿qué pasaría con el que lo hace una vez, ¿no? De que sería una buena discusión saber, o sea, hay algo porque finalmente afectó a la otra persona, ¿no? Entonces, digo, yo lo dejo nada más en el aire, que estoy de acuerdo, pero seguiríamos discutiendo qué pasaría, ¿no? Yo creo que nuestra comprensión de una persona que en un momento de estrés, de grave trastorno interno, tiene una conducta errática, por ejemplo, un acting, la comprensión de esto es diferente de la comprensión del psicópata o el narciso maligno. Eso no quiere decir que uno está más abonado que el otro o disculpado de ninguna manera. Es un grave error técnico que perjudica gravemente a un paciente, sea un sujeto que lo hace una vez o sea alguien que tiene la costumbre de hacerlo. A ver, yo respondo una cuestión que se me ocurre. Una cosa es la patología o la situación de regresión y otra cosa ya corresponde a la ética que la persona puede tener. Y ahí se juega el que actúa de manera ética o el que en un momento dado rompe con la ética, y ahí viene todo un cuestionamiento en relación a la ética. ¿Dónde está la ética? ¿Cómo está la ética? ¿Quién puede detentar la ética? ¿Y en qué momentos es tan frágil la ética o no es frágil la ética? Perdón. Y tampoco se le puede restar responsabilidad, ¿no? O sea, creo que ahí Claro. tenemos una serie también de herramientas nosotros entre la supervisión, el análisis, para justamente no tener que actuar en el consultorio aspectos que vengan de lo personal, ¿no? Ahora, creo que la vigilancia que pueden tener las instituciones también, pues, es como un tema que podríamos discutir bastante, ¿no? Creo que justamente es la confidencialidad y la intimidad del consultorio, pues algo que es invulnerable, ¿no? Y entonces creo que desde ese lugar hay cosas que pasan que realmente es difícil que pasen a una esfera más pública, ¿no? Yo nada más quiero aclarar que yo leí mal y Maxim dijo
una vida equilibrada y yo dije una vida estable, porque me dijo, me mandó Maxine un recadito. Sí, perdón, dije estable. Oigan, pues estamos ya sobre la hora, desgraciadamente. Tenemos muchísimas felicitaciones. Por supuesto que están sugiriendo que se haga otro conversatorio sobre todos los temas que quedaron pendientes. La verdad es que ustedes fueron muy buenos conferencistas y además lograron un muy buen nivel de debate. Entonces, pues claro que se sigue antojando que lo continuemos, pero pues desgraciadamente estamos llegando ya a la hora. Y bueno, por supuesto que lo único que nos resta es seguirlos invitando a todos los que tuvimos el gusto de que nos escucharan, pues a que sigan acercándose a los conversatorios que va a haber en AMPAC. Estamos tratando de hacer por lo menos uno al mes, un evento al mes. Entonces, pues esperamos contar con ustedes en las próximas ocasiones. Y por lo demás, pues ahí les seguimos avisando de las actividades, de todos los cursos en educación continua que vamos a estar teniendo. Y pues les agradecemos a todos, a los ponentes, a todas las personas que nos escucharon, que los escucharon también ustedes, pues su presencia. Así que muchísimas gracias. Y pues muy buenas noches. Gracias, Buenas Clau. noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.